La vida de Olga Briskin, una talentosa artista mexicana, es un viaje lleno de color, desde los difíciles días de su infancia hasta la gloria de los escenarios y los duros desafíos de la vida. Nacida el 22 de septiembre de 1951 en la Ciudad de México, se convirtió en una de las vedettes más famosas de México en las décadas de 1970 y 1980, gracias a su talento para el violín, la danza y la actuación. Sin embargo, tras el brillo de su carrera, Olga Briskin carga con una profunda tristeza, heridas que no sanan fácilmente y una emotiva historia de vida, desde la cima de la fama hasta las profundidades del sufrimiento y la búsqueda de significado. Olga Briskin creció en una familia musical. Hija de Elías Briskin, violinista y director de orquesta de origen ucraniano, y Lina Torres, cantante de ópera mexicana, tuvo contacto con la música desde muy temprana edad. A los 7 años, comenzó a estudiar violín bajo la estricta guía de su padre, y tan solo un año después, interpretó el concierto en re menor de Vivaldi en el Teatro del Músico de la Ciudad de México. Sin embargo, su vida no siempre fue un camino de rosas. La muerte de su padre en 1969, cuando solo tenía 17 años, dejó un gran vacío en su vida, obligándola a ella y a su hermano a asumir las responsabilidades familiares. Este fue el comienzo de los grandes desafíos que enfrentaría a lo largo de su vida. El mayor dolor de Olga Briskin fue probablemente el período en que se perdió en años de adicción y depresión. Tras la muerte de su madre, Lina Torres, en 2002, Olga cayó en una espiral de alcohol, drogas y apuestas. En una entrevista, compartió que se sentía perdida, atrapada en una vida en la que ya no se reconocía. Durante esos años, no solo perdió su fortuna, sino también sus valiosas relaciones y la confianza en sí misma. En una ocasión, admitió que hubo momentos en los que pensó en quitarse la vida, cuando la soledad y la desesperación se volvieron demasiado pesadas. Esta tristeza provenía no solo de pérdidas personales, sino también de la presión de la industria del entretenimiento, donde se veía obligada a mantener una imagen glamurosa y perfecta, mientras que en su interior luchaba por encontrarle sentido a la vida. Otra parte de esta tristeza estaba relacionada con sus experiencias traumáticas pasadas. A los 17 años, Olga fue víctima de una agresión sexual, un evento que le dejó profundas cicatrices mentales. También confesó que en sus primeros años se vio atrapada en las vertientes negativas de la industria del entretenimiento, incluyendo ser atraída a actividades poco saludables para mantener su fama. Estas experiencias que ocultó durante muchos años ayudaron a moldear a la fuerte pero también herida Olga Briskin, quien luchó por superar las sombras de su pasado. La carrera de Olga Briskin es la historia de cómo salió de la pobreza para convertirse en un ícono cultural en México. Tras la muerte de su padre, ella y su hermano comenzaron a tocar el violín en restaurantes de la Ciudad de México para ganar dinero y mantener a su familia. En una ocasión, contó que solía esconder parte de sus propinas en su zapato para guardarlas, un pequeño gesto que demostraba su espíritu independiente desde pequeña. Su talento pronto fue descubierto por Ernesto Valls, dueño de una cadena de clubes nocturnos en la Ciudad de México. Reconociendo su belleza natural y su virtuosismo con el violín, Valls creó un programa de presentaciones especial para Olga, llevándola de pequeños restaurantes a la fama. En la década de 1970, Olga Briskin causó sensación como vedette en el club nocturno Belvedere, ubicado en la última planta del Hotel Continental, antes Hilton, en la Ciudad de México. Su espectáculo, inspirado en la Franja de Las Vegas, presentó una combinación única de coreografía sensual, leotardos franceses ajustados y una interpretación virtuosa del violín. La canción de apertura, Todos queremos ver a Olga, se volvió icónica, y un comercial de Televisa de 30 segundos, en el que Olga aparecía con un leotardo brillante,
dando vueltas y haciendo gestos de «Ven aquí», cautivó a México. Apodada la número 1 o Super Olga por la prensa, se convirtió en la vedette más importante del país. Su carrera no se detuvo en los escenarios. Olga se expandió al cine y la televisión, apareciendo en películas como Nora la Rebelde, 1979, con Andrés García, y en populares telenovelas como Rina, 1977, Al final del arco iris, 1982, y Tú y yo, 1996. En 1977, Televisa llevó su programa a la televisión como El Show de Olga Briskin, atrayendo a una gran audiencia con su combinación de música, baile y encanto. También apareció en programas como Variedades de Medianoche y Siempre en Domingo, consolidando su estatus como una de las artistas más versátiles de México. Sin embargo, la carrera de Olga no siempre fue un camino de rosas. El terremoto de la Ciudad de México de 1985 destruyó el Hotel Continental donde actuaba, marcando el final de su legendario espectáculo de vedette. Luego se mudó a Estados Unidos, primero a Los Ángeles, donde perdió la mayor parte de su fortuna debido a inversiones inmobiliarias fallidas durante la crisis económica de 1992. En 1997, regresó a México y participó en la telenovela Tú y yo, pero no pudo recuperar su antigua gloria. En 2003, asumió el papel de conductora del programa de radio El Mundo del Entretenimiento con Olga en Las Vegas, pero tan solo un año después, fue despedida abruptamente, sumiéndola en una profunda depresión. Los esfuerzos de Olga por superar sus dificultades a menudo la hacían llorar. En una entrevista, contó que había noches en vela, preocupada por su futuro y el de su hijo, Alan. La transición de una famosa vedette a una vida más normal en Las Vegas fue un gran reto, que le obligó a aprender a adaptarse y reencontrarse consigo misma. La presión de sus productores para hablar mal de otros artistas y mantener la atención del público también la hizo sentir traicionada y devaluada. En una ocasión, compartió que lloró al recordar sus días de gloria, preguntándose si alguna vez podría recuperar la luz que una vez tuvo. Los logros que Olga Briskin siempre ha anhelado no se limitan a la fama o el dinero, sino también a afirmarse como una artista versátil y una persona significativa. Desde pequeña, soñó con ser una excelente violinista, continuando el legado de su padre. Interpretar un concierto de Vivaldi a los 8 años fue una prueba de su talento natural, pero no quería detenerse ahí. Quería combinar la música con la danza y la actuación, creando un estilo único e irrepetible. El espectáculo en el Belvedere fue fruto de esta ambición, donde no solo tocó el violín, sino que también interpretó sensuales danzas, poniendo al público de pie y aplaudiendo. Además, Olga siempre ha deseado ser reconocida como una verdadera artista, no solo como un símbolo sexual. Su participación en telenovelas y películas es un intento de demostrar que puede hacer más de lo que el público espera. A pesar de estar asociada con la imagen de vedette, ha seguido aprendiendo, desde tomar cursos en el Conservatorio Mexicano de Música hasta perfeccionar sus habilidades actorales y de canto. En 2016, apareció en el documental Bellezas de la Noche junto a otras vedettes famosas como Lin May y Wanda Sue, una oportunidad para contar su historia y afirmar su legado en la industria del entretenimiento mexicano. Otro logro que Olga siempre ha anhelado es crear una vida mejor para su hijo, Alan Doucet. Tras mudarse a Las Vegas, abrió una clínica para la investigación y el cuidado de niños con asma, un proyecto que refleja su corazón compasivo. Si bien la clínica no generó grandes ganancias, fue un testimonio de su deseo de contribuir a su comunidad, especialmente después de años de luchar contra la adicción y la depresión. Su transición a la música cristiana después de 2007 también fue un hito, ya que encontró un nuevo propósito en la vida, usando su talento para inspirar
y compartir su historia de salvación. El amor y el matrimonio de Olga Briskin fueron capítulos tumultuosos en su vida. En la década de 1980 se casó con Joey Doucette, un bailarín neoyorquino. El matrimonio acaparó titulares cuando la prensa mexicana le preguntó por qué no había elegido un esposo mexicano. Ella respondió con franqueza: «Un esposo mexicano jamás me dejaría usar ropa tan pequeña como una estampilla». Esta respuesta no solo demostró su confianza, sino que también reflejó su carácter fuerte, sin querer sujetarse a las reglas tradicionales. Olga y Joey tuvieron un hijo, Alan Doucette, quien más tarde se convirtió en baterista de la banda de rock Otherwise. Sin embargo, el matrimonio de Olga y Joey no duró. Se divorciaron unos años después, y aunque se desconocen las razones exactas, Olga ha insinuado que las diferencias culturales y las presiones de su carrera fueron factores contribuyentes. El divorcio fue un duro golpe para su vida, no solo por la pérdida de su pareja, sino también por las dificultades de criar sola a Alan durante esos años difíciles. Ha contado que hubo momentos en que se sintió culpable por no poder pasar tanto tiempo con su hijo mientras lidiaba con problemas financieros y emocionales. Tras el divorcio, Olga había planeado reunirse con Joey en 2008, pero abandonó la decisión tras convertirse al cristianismo. Decidió centrarse en sus nuevas creencias y su nuevo camino artístico, rechazando invitaciones para volver a la fama secular. Sin embargo, nunca ha hablado públicamente sobre si ha encontrado un nuevo amor. Su vida amorosa parece estar oculta, con muy poca información compartida. Se puede decir que la mayor tristeza de Olga en el amor es la soledad que siente, al tener que sacrificar su felicidad personal por su carrera y la maternidad. En cuanto al patrimonio neto, las casas, los coches y la pareja de Olga Briskin, la información sobre ella no es del todo clara, pero se puede inferir de su experiencia. Según algunas fuentes, su patrimonio neto en 2023 se estima entre 1 y 9 millones de dólares, principalmente gracias a sus años de apogeo como vedette, papeles en películas y telenovelas, así como a otros proyectos como un programa de radio en Las Vegas. Sin embargo, perdió gran parte de su fortuna durante la crisis económica de Los Ángeles de 1992, incluyendo su casa e inversiones inmobiliarias. Se dice que ahora vive en Las Vegas, Nevada, en un apartamento modesto pero cómodo, acorde con su estilo de vida más modesto tras convertirse al cristianismo. En cuanto a vehículos, no hay información específica sobre qué autos poseía Olga, pero en las décadas de 1970 y 1980 era conocida por su lujoso estilo de vida, posiblemente con autos de lujo como Mercedes-Benz o Cadillac, que encajaban con la imagen de una vedette de élite. Más tarde, con una vida más sencilla, es posible que solo tuviera un auto práctico, como una SUV para moverse por la ciudad de Las Vegas. En cuanto a su esposo, tras su divorcio de Joey Doucette, Olga no parece haberse vuelto a casar. Vive sola, dedicándose a la música cristiana y a ser madre y abuela, ya que su hijo Alan dio la bienvenida a su primer hijo en 2021. Alan Doucette, hijo de Olga Briskin, compartió sus profundos pensamientos sobre la tristeza que atravesó su madre. Como baterista de la banda de rock Otherwise, Alan creció rodeado de la fama de su madre, pero también fue testigo de sus momentos más difíciles. En una entrevista, Alan comentó que su madre era una mujer fuerte, pero que sus años de lucha contra la adicción y la depresión eran algunos de sus recuerdos más dolorosos. Comentó que había momentos en que la veía sentada sola en su apartamento de Las Vegas, mirando fotos antiguas de su época dorada, y podía ver la tristeza en sus ojos. Mi madre perdió mucho: dinero, amigos e incluso una parte de sí misma. Pero lo que más me dolió fue cuando sintió que ya no la querían ni la recordaban, compartió. Alan también habló de cómo cambió su madre tras descubrir el cristianismo.
Lo describió como el momento en que su madre renació, no solo espiritualmente, sino también en su forma de ver la vida. Se siente orgulloso de ver a su madre superar las dificultades, dejar los malos hábitos y encontrar de nuevo la alegría en la música. Mi madre lloró mucho, pero esas lágrimas no fueron en vano. La llevaron a un lugar mejor, dijo Alan. También enfatizó que, aunque su madre fue una gran estrella, lo que más valora ahora es su familia, especialmente ahora que se convierte en abuela de Alexander, el hijo de Alan. La vida de Olga Briskin ha sido una sinfonía de altibajos, de luz y oscuridad. De joven, tocando el violín en restaurantes, se convirtió en una de las vedettes más importantes de México, con actuaciones que cautivaron a millones de espectadores. Pero el camino no fue fácil. Profundos dolores, desde la muerte de sus padres, la ruptura de su matrimonio, hasta años de drogadicción y la pérdida de su fortuna, pusieron a prueba su voluntad. Sin embargo, fueron estas pruebas las que forjaron a la resiliente Olga Briskin, una mujer en constante búsqueda de significado y salvación. Su conversión a la música cristiana no solo significó un cambio de carrera, sino también un viaje espiritual, donde encontró paz tras las tormentas. Aunque no ha aparecido en los grandes escenarios ni en la pantalla chica, Olga Briskin ha dejado un legado imborrable en los corazones de sus fans. Sus canciones, sus bailes y su historia de superación de la adversidad seguirán inspirando a las generaciones venideras. Su vida es una prueba de que no importa cuán profunda sea la tristeza, las personas aún pueden encontrar la luz, siempre y cuando no pierdan la esperanza. La carrera de Olga Briskin es la historia de cómo salió de la pobreza y se convirtió en un ícono cultural mexicano. Tras la muerte de su padre, ella y su hermano comenzaron a tocar el violín en restaurantes de la Ciudad de México para ganar dinero y mantener a su familia. En una ocasión, comentó que escondía parte de sus propinas en su zapato para ella misma, un pequeño gesto que demostraba su espíritu independiente desde muy joven. Su talento fue rápidamente descubierto por Ernesto Valls, dueño de una cadena de clubes nocturnos en la Ciudad de México. Reconociendo su belleza natural y su habilidad para tocar el violín, Valls creó un programa especial para Olga, llevándola de pequeños restaurantes a la fama. En la década de 1970, Olga Briskin se